Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta clase en donde vamos a empezar a trabajar con la materia de análisis de hipótesis. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a abrir esta guía y vamos a ir a la hoja que se llama Uso de escenarios. Vamos a abrir entonces en esa hoja y aquí tenemos entonces el uso de los escenarios. ¿Qué tenemos acá? Cuando nosotros planteamos fórmulas en Excel, ustedes saben que muchas veces las fórmulas dependen de una o varias celdas. Por ejemplo, cuando queremos calcular el subtotal, a veces necesitamos suministrar datos como la cantidad de producto que se va a comprar y el precio unitario de los artículos. A través de los escenarios, nosotros podemos saber cómo podrían variar los resultados de las fórmulas si que nosotros modificamos un máximo de 32 celdas que generan alguna dependencia funcional con ella. ¿Ya? Eso sería como la definición formal. ¿Ya? Yo sé que la definición formal al principio es como un poco difícil, un poco enredada de entender, pero yo sé que a través de un ejemplo ustedes lo van a poder captar súper rápido. Entonces, bajemos acá, por favor. Acá abajo. Dice, Jorge está cursando la asignatura de Economía 3 y cuyas ponderaciones son las siguientes. Ustedes ven, tenemos certamen 1, que vale 20%, certamen 2, 30, los controles valen 15%, las tareas valen un 5% y el examen vale un 30%. ¿No? Y Pero, dice, profe, ¿no tenemos tareas o sí? ¿cómo? ¿No hemos hecho tareas? No, hasta ahora no. Hemos tenido los controles, hemos tenido el certamen. Ah, ya, o sea, después va a dar una tarea. Sí, que no tiene nada que ver con esto. Ah, ok. Eso va a ser en la última nota del semestre. Va a ser la última nota que ustedes van a tener en la ayudantía. Ya. Entonces dice, estas son las calificaciones que lleva hasta el momento. Los 1 que ustedes ven acá, representan las evaluaciones que no se han desarrollado. En el certamen 1 tiene un 5,6, en el certamen 2 tiene un 6, en los controles un 1, en las tareas un 1 y en el examen tiene un 1. No quiere decir que esa es la nota final, sino que todavía no tiene lista su nota de control, la nota de tarea y la nota del examen. ¿Ya? Entonces, si nosotros tuviéramos que calcular acá la nota final, ¿ya? Si nosotros tuviéramos que calcular acá la nota final, chicos, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que calcularíamos la nota final de Jorge? Tenemos las notas y tenemos las ponderaciones. Prof, puede ser sumando las notas y sacando un promedio o sacando las ponderaciones de cada nota y Claro, aquí, luego sacando las ponderaciones. claro, tenemos que ir trabajando con las ponderaciones. Por ejemplo, si estas fueran las notas suyas y tenemos las ponderaciones, ¿cómo sería la cosa? Por ejemplo, el certamen 1 es un 5,6. ¿El 5,6 se suma con algo o se multiplica con algo? O sea, al 5 o 6 hay que sacar la ponderación. ¿Y cuánto vale cuál es la ponderación de un Es 5,6? un 20, Un es un 20%. 20%. Después del certamen 2 le sacamos el 30, ¿cierto? Exactamente, se multiplica por el porcentaje, porque esto es una media ponderada. Entonces nos dice la nota final, súper bien, Sebastián, súper bien. La media ponderada entre las notas con el porcentaje que vale cada una de ellas. Redondee el número a un decimal y luego asignele un nombre a esta celda. Bueno, si nos dice redondear un decimal, entonces aquí no nos queda otra que redondear esto. ¿Qué es lo que yo voy a redondear?
el 5,6 lo multiplico con el 20%, más el 6 lo multiplico con el 30%, más los controles por el 15%, más las tareas por 5%, más el examen por 30%. Yo sé que la fórmula se ve un poco larga, pero ¿se entiende la idea o no? Eso es multiplicando cada nota con la ponderación que tiene. Punto y coma. Y esto nos dice redondee esto a un decimal. Entonces redondeamos todo esto a un decimal. Y ahí tendríamos entonces, copiamos. Y tenemos todo eso. Hasta ahí. ¿Cómo andamos con la fórmula, chicos? ¿Sí? Porque son cosas, es una fórmula bastante sencilla. Es como fórmula de TI 1 más o menos. Entonces, quiere decir que hasta el momento a Jorge le estaría dando un 3,4. ¿Qué es lo que nos pide la instrucción? Redondea el número en decimal, lo tenemos listo. Y ahí hay una función SAT que se llama suma producto, que hace esa magia de manera más rápida. Redondea el número a un decimal y luego asignarle un nombre a esta celda. Bueno, entonces vamos a la celda en que teníamos un 3,4, botón derecho, le ponemos definir nombre y le voy a colocar nota final. Voy a utilizar la misma sugerencia que me da el Excel. ¿Ya? Perfecto. ¿De qué es lo que se trata esto? Trabajar escenarios en buen chileno es como empezar a pasarse rollo con los resultados de la fórmula. Primero, tengamos en cuenta lo siguiente. Estamos de acuerdo que la nota final, esta celda tiene una fórmula, ¿cierto? Se ve claramente, ¿no? Pero esta fórmula, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son los datos de los cuales esta fórmula se va nutriendo? Por decirlo de alguna forma. Por una parte, emplea esta nota, emplea este dato, emplea este dato y este dato. ¿Estamos de acuerdo? Y además, ocupa este rango de arriba, ¿no? Que son los rangos de las ponderaciones. Entonces, estos rangos, en conjunto, yo los utilizo para encontrar este resultado final que va a corresponder a la nota con la que este estudiante llamado Jorge estaría terminando la asignatura. Profe, tengo un problema. ¿Qué cosa? Es que a mí no me quedó la nota, me aparece verdadero. A ver. Hagamos una cosa. ¿Sería posible compartir la pantalla del computador para poder verla? Sí, profe, para allá voy. Un momento. Voy a pausar la grabación de la clase y voy a dejar de compartir mi pantalla porque no se pueden compartir al mismo tiempo. Entonces, pongamos Ya, pausa. profe.
Sí, de hecho Ahí sí. estamos aquí reanudando. Ah, a ustedes les aparece también un mensaje de que se está grabando. Ya. Entonces, para recapitular, en caso que no hubiese quedado registrado en el video, lo que hicimos fue ir tomando cada una de las notas acá e irlas escribiendo hacia abajo. Tomar el escenario realista, el 5, 8, 6, 2, 4, 3, escribíamos, por ejemplo, 5, 8, le poníamos un 6,2, poníamos un 4,3, y ahí teníamos las notas, para ver cómo le iría. Yo creo que un ejercicio similar es algo que ustedes han hecho alguna vez. O sea, no es primera vez, yo creo que uno se pasa el rollo. Quizás no hacerlo con Excel, pero quizás en papel, qué sé yo, empezar a sacar las cuentas y ver ahí, en el fondo, a qué nota tengo que ir en el examen. Entonces, chicos, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Que a través de los escenarios nosotros vamos a poder ir guardando todos estos conjuntos de valores para no perderlos, ¿ya? Para que queden almacenados en la memoria del Excel. ¿Cómo se hace eso? De una manera muy simple. Ustedes ven acá arriba, al principio de la hoja, cómo se crean los escenarios, cómo se evalúa un escenario, y ya vamos a ver de qué se trata, y cómo se hace un informe de todos los escenarios que tenemos creados. Para eso, dice, vaya a datos, análisis de hipótesis, administrador de escenarios, agregar, indicamos cuáles son las celdas que cambian, y vamos a ver ahí cómo se pueden modificar los escenarios. Para eso, yo voy a hacer lo siguiente, voy a bajarle un poco el zoom, voy a bajar un poco aquí el nivel de visualización de la pantalla, porque necesito tener a mano los números. ¿Ya? Espero que ustedes lo puedan ver bien, que a pesar de que yo le bajé el tamaño a la letra, ustedes igual pueden visualizarlo sin mucha dificultad. Esto porque yo necesito ir escribiendo los números. ¿Ya? En esta parte hay que ir transcribiendo los valores. Desgraciadamente, por lo menos hasta el Excel 2013 no permitía copiar y pegar. Entonces nos vamos a ir acá al menú Datos, siguiendo las mismas indicaciones de arriba. Al menú Datos, y accedemos a este menú que dice Análisis de hipótesis. Análisis de hipótesis, ponemos Administrador de escenarios. Perfecto. Hasta ahí, vamos bien con la pantalla, les aparecen todas las opciones. Profe, disculpa, ¿cómo hizo eso? Nos vamos acá al menú Datos, al menú que dice Análisis de hipótesis, Administrador de escenarios. Gracias. Perfecto, Joaquín. Administrador de escenario. Entonces, ¿qué tenemos acá, chicos? Tenemos escenarios, celdas cambiantes, comentarios. Yo quiero crear un escenario. Entonces, ustedes ya intuirán de que hay que presionar el botón agregar. Dice nombre del escenario. Ah, cuando dice nombre del escenario, se refiere a esta zona, ¿ya? Al nombre del escenario. El primer escenario se llama escenario actual. ¿Por qué creamos un escenario actual? Lo que ocurre es que cuando evaluemos un escenario para que vayamos probando los nuevos valores, resulta que los números que ustedes ven en esta zona, todos estos números se van a ir cambiando, van a desaparecer. Entonces va a llegar un momento en que ustedes quieren restaurar los valores que están al principio. Y si yo no hago una copia de ellos, entonces los voy a perder. Entonces por eso es que estoy haciendo un escenario de respaldo, que le llamé escenario actual. Dice, celdas cambiantes.
Cuando dice celdas cambiantes, lo que sea que ustedes tengan escrito aquí, bórrenlo. ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué se refiere con eso? De celdas cambiantes, como para entender un poco el vocabulario que se emplea en esto. La nota final, esta celda, estamos de acuerdo que el 3,4 lleva una fórmula, ¿no? ¿Sí? Y esa fórmula depende, entre otras cosas, de estas celdas. Y por supuesto depende de las ponderaciones que tenemos allá arriba. ¿Por qué no voy a considerar por ahora las ponderaciones? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí lo que yo estoy haciendo es ir jugando con las posibles notas que se podría sacar su compañero Jorge si es que variamos los controles, las tareas y el examen. ¿Ya? Las celdas cambiantes son aquellas celdas que no tienen fórmulas. ¿Ya? Eso es muy importante destacar. ¿Ya? Las celdas cambiantes no tienen fórmulas. En todo caso, esa explicación está descrita más arriba. Las celdas cambiantes no tienen fórmulas. ¿Ya? No sé si alguien me podría hacer el favor de pinchar una de estas celdas. Si ustedes pinchan cualquiera de estas celdas, se van a dar cuenta que ninguna de ellas tiene fórmula. Son números que están escritos así a mano. ¿Ya? Entonces, nos dice celdas cambiantes. ¿Cuáles son las celdas en las que yo quiero ir haciendo las simulaciones? ¿Qué es lo que yo voy a ir cambiando? La nota de certamen 1, la del 2, los controles, tareas y examen. Con esas notas nosotros nos vamos a entretener. ¿Ya? Pero los valores, en el fondo, es como si estuvieran acá. ¿Qué pasaría si yo reemplazara este 1, 1 y 1 por las notas que aparezcan en la parte de acá abajo? Entonces, en la parte de celdas cambiantes, tenemos dos opciones. Podemos seleccionar derechamente desde el 5,6 hasta el 1, o sea, de F67 a F71, ¿ven? Porque aquí respectivamente van a ser para certamen 1 todos los controles, tarea y examen. O bien, si sabemos que el certamen 1 y el certamen 2 ya son fijos, porque no hay forma de cambiarlo, podríamos pensar en alterar solamente los controles, las tareas y el examen. Podríamos tomar solamente esas tres celdas de allá. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna consulta con lo de las celdas cambiantes? Las celdas cambiantes no llevan fórmulas. ¿Sí? Celdas cambiantes no llevan fórmulas. Veamos. Celdas cambiantes no llevan fórmulas. Jamás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando evaluemos los escenarios, los números se van a escribir encima. Entonces, si tuvieran fórmulas, las fórmulas se van a perder. Entonces, me voy a quedar solamente con las notas de los controles, tareas y exámenes. Nada más que eso. Y le vamos a apretar a aceptar. Entonces, introduzco un valor para cada celda cambiante. F69 representa ¿qué cosa? La nota de los controles. Un 1, un 1 y un 1. Estamos bien con esos números, ¿cierto? Porque esos son los números que actualmente están en dicha celda. Entonces, como ya estamos listos, apretamos el botón agregar. Cuando uno aprieta agregar, significa que el escenario anterior ya se guardó. Y ahora vamos a pasar al siguiente escenario. ¿Cuál es el próximo escenario? Este escenario que se llama optimista. Entonces usted viene para acá, en el nombre del escenario le ponemos optimista. Las celdas cambiantes van a ser las mismas. ¿Ya? Son las mismas que ustedes pueden ver acá, en esta zona. ¿Ya? Que estaba remarcada, por decirlo de alguna forma, de color verde. ¿Ya?
celdas cambiantes, F69, F71. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a poner en el caso en que cambiara la nota de los controles, de las tareas y del examen desde el punto de vista optimista, que es el que ustedes pueden apreciar acá abajo. Y apretamos aceptar. ¿Qué hizo acá el Excel? Ahí está. Valores del escenario. Dice, introduzco un valor para cada celda cambiante. F69. El F69, ya tengámoslo bien presente, F69 corresponde, chicos, a esta celda. Esta es F69. Ustedes ven que actualmente tiene un 1, pero desde el punto de vista optimista, ¿qué número debería ir acá? En reemplazo del 1. Debería ir un 7, porque me estoy poniendo en el caso. ¿Qué pasaría si F69, que almacena, que es la que está almacenando los controles en el escenario optimista, tuviera el valor 7? Después nos vamos acá al F70. Ah, ¿qué es lo que es F70, profe? F70 corresponde a esta celda de las tareas. Ah, se refiere a esas tareas. ¿Ven? Eso tiene que ver con el ítem de las tareas. Y las tareas, como ustedes pueden apreciar, dentro del escenario optimista, también está valiendo un 7. Y en la celda F71, ¿qué es lo que es F71? Es esto, la celda del examen. Ahí está. F71 tiene que ver con el examen. Entonces, 71 tiene que ver con esto. Y obviamente acá tenemos el examen. Entonces yo también me estoy poniendo en el caso en que en el examen, si yo fuera Jorge, me saque un 7. Y le damos a aceptar. Si quieren le pueden dar a aceptar o le pueden dar a agregar, como ustedes quieran. Si ustedes le dan a aceptar, van a tener acá la lista de todos los escenarios que nosotros hemos creado hasta el momento. Vamos a agregar el tercer escenario, que se llama escenario realista. Ponemos agregar. Ponemos realista. Profe, una consulta, y para abrir esa pestaña, ¿qué tengo que apretar en la parte de datos? Donde dice análisis de hipótesis. Ah, ya, gracias. Perfecto. Le ponemos acá nombre del escenario, realista. Las celdas cambiantes. Nos vamos a seguir pasando rollo, por decirlo de alguna forma, con la nota de los controles, de las tareas y del examen. Le ponemos a aceptar. Dentro del escenario realista, ¿cuál es el valor que deberíamos escribir en F69? Un 6. En el escenario realista, ¿cuál es el valor? ¿Es 6 o no, profe? ¿Por qué un 6? Por la tabla. Ya, ojo con esto. El F69, corresponde a esta celda, ¿cierto? Aquí la estamos marcando. Pero esa celda, ¿con qué nota está asociada? Con los controles. F69, entonces tiene que ver con los controles. Era un 6-2. Entonces nos vamos acá al escenario realista. Ah, yo digo, en el escenario realista, ¿qué nota cree este chico que se va a sacar en los controles? Vemos aquí, parte de los controles. ¿Qué nota cree que se va a sacar acá en los controles?
Un 5.8. Un 5.8. Entonces, 5.8 es la nota que yo le voy a decir acá. Después tenemos el caso del F70. La celda F70, ¿con qué evaluación está asociada? Con tareas. Con las tareas. Muy bien. Ahora, dentro del escenario realista, ¿qué nota cree Jorge que se va a sacar en las tareas? Un 6.2. Sí, señor. Le ponemos un 6.2. Y en el examen, entonces le ponemos 6,2. Y F71. ¿Qué es lo que es F71? Es la nota del examen. Y de acuerdo a este esquema, este compadre se va a sacar un 4,3. Es como cuando uno dice eso, por ejemplo, ya, yo como estudiante sé que la materia me la sé así más o menos nomás, pero no estoy tan mal. No estoy bien así como para sacarme un 7, pero tampoco estoy mal así como para sacarme un 1. Yo creo que un 4,3 de más que me la saco. ¿Ya? Esas son las proyecciones que uno hace. Le doy a aceptar. ¿Ven? Entonces acá dentro de los escenarios que tenemos, actual, optimista y realista. Y ahora tengo que ir al último escenario, que es el pesimista. Apretamos agregar, ponemos pesimista. Las celdas cambiantes son las mismas. Voy a seguir trabajando sobre la base de los controles, de las tareas y del examen. Le damos acá a aceptar. Ahora, F69. ¿Cuál es el valor que deberíamos creer acá en F69, chicos? Para el escenario pesimista. Un 3,2. Un 3,2. ¿Por qué? Porque en este caso estoy pensando como estudiante que me va a dar un 3,2 los controles. En el F70, ¿qué nota tendré? 4. 4. Y en el otro me saqué justo el Un 3, ¿cierto? 3. Entonces le vamos a dar acá a aceptar. Y tenemos, como ustedes pueden ver ahí, tenemos 4 escenarios ya creados. ¿Hay algún otro escenario que me falte por crear? Según yo, están todos los escenarios listos, ¿verdad? Entonces, chicos, yo voy a cerrar esta pantalla para aumentar el zoom. ¿Sí? Aumentemos acá un poco el tamaño de la letra para que se vea mejor. Nuevamente voy a ir a datos, análisis de hipótesis, administrador de escenarios. ¿Ven? Los escenarios nos permiten hacer simulaciones. Es decir, ¿qué pasaría si? ¿Ya? De hecho, esa es la traducción del nombre en inglés del análisis de hipótesis, que no sé por qué le llamaron así en español. Se trata, ¿qué pasaría si? De eso se trata esta última materia. ¿Qué pasaría si en los controles me saco un 3,2, en las tareas me saco un 4 y en el examen me sacaron 5, por ejemplo? ¿Cómo cambiaría mi nota final? ¿Qué pasaría si? Entonces, ¿qué tenemos acá, muchachos? Actual, optimista, realista y pesimista. Entonces, para que ustedes vean bien el efecto, atención con esto, por favor. Fíjense, por favor, en la nota final. Acá tenemos la nota final. Y pongan aquí, pero pongan máxima atención con los controles, con las tareas y con el examen. ¿Ya? Para que vean ustedes cómo va a ir cambiando esta cosa. Entonces, supongamos que yo, como estudiante, me voy a poner en el escenario realista. Entonces, apretamos el botón realista. ¿Ya? Y ustedes aprieten acá en realista y luego presionen donde dice mostrar. Apretemos eso. Si ustedes le ponen mostrar, ¿notaron alguna diferencia con los controles, tareas y exámenes, no? Cambiaron las notas. Cambiaron las notas.
¿Por qué? Porque ahora yo me estoy poniendo en el caso realista. Porque los unos que tenía era simplemente porque no sé qué nota me voy a sacar. Ah, o sea, eso quiere decir que tu nota final va a ser un 5,4. ¿Y de dónde salieron ese 5,8, ese 6,2, ese 4,3? ¿Cómo sabe el Excel de que al apretar el botón mostrar teníamos que cambiar esos tres valores? Eso era lo que nosotros habíamos obtenido de la tabla de abajo, de la que informaba, ¿cierto?, de estos valores. ¿Qué pasa si me voy pesimista? Si me pongo pesimista, lo selecciono, o doble clic nomás, y ahí ustedes ven que cambia la nota de los controles, y por consiguiente cambia también la nota final. Si yo me pongo optimista, le doy mostrar, ¿se dan cuenta? 7, 7, 7, bacán, ¿cierto? Y la nota final le da ¿cuánto? Un 6,4. Y ahora ustedes me dicen, profe, queremos recuperar las notas que tenía en un principio este compadre. ¿Ya? Si yo no tuviera el escenario actual, el escenario de respaldo, yo les tendría que decir, ¿saben, chicos? Ustedes van a tener que cerrar la pestaña y acordarse de memoria cuáles eran los números que estaban ahí. Pero obviamente, no es la idea que uno tenga que memorizar esas cosas. ¿Ya? Vamos al escenario actual, que es como mi escenario de respaldo. Voy acá, ¿ven? Y ahí yo recupero entonces las notas que teníamos en un principio. Obviamente que es súper fácil, recordar que eran puros unos, o sea, escribir 1, 1, 1. Pero si hubiese sido, por ejemplo, una lista, pongámosle, con 15 números, todos distintos entre sí, obviamente que la memorización habría sido más complicada. ¿Ya? Los escenarios, cuando nosotros trabajamos con las celdas cambiantes, ustedes vieron que en el fondo yo modifiqué apenas 3, ¿cierto? Los controles fueron la primera celda cambiante, las tareas fueron la segunda, y el examen fue la tercera celda cambiante. Pero los escenarios, obviamente, como todas las cosas en la computación, tienen una limitación. La cantidad máxima de celdas cambiantes es de 32. ¿Ya? No podemos, por ejemplo, simular, qué sé yo, una fórmula que tenga 33 variables. No. Podemos plantear la fórmula, pero no podemos trabajar con escenarios si es que la cantidad de celdas cambiantes es mayor que 32. Así que eso es bueno tenerlo en consideración. Y por último, tenemos acá una herramienta muy buena, que es la siguiente. A ustedes, como estudiante, por ejemplo, me gustaría saber cuál es la nota final que voy a tener en el caso optimista, realista y pesimista, ¿cierto? Y en el caso actual. Resulta que los escenarios no solamente te permiten almacenar los posibles valores con los que tú quieras proyectar tu nota final, sino que te permite generar un resumen. Antes de partir con lo del resumen, es bueno señalar de que se pueden hacer hasta 32 celdas cambiantes, pero ustedes pueden tener toda la cantidad de escenarios que quieran. Teóricamente, el número de escenarios que yo pueda crear para abajo es infinito, así como con muchas comillas, ¿ya? Pero la cantidad de celdas cambiantes por escenario está restringida a un máximo de 32. Entonces, vamos acá al administrador de escenario y ustedes pueden apretar el botón resumen. Esto es una cosa muy simpática. Ustedes le ponen resumen y dicen qué tipo de informe quieren hacer ustedes con el escenario. Acá dicen un resumen o un informe de tabla dinámica. Le voy a poner resumen. Acá dice celdas de resultados. Cuando dice celdas de resultados, la celda de resultados, acá dice H67. Y resulta que la celda H67 corresponde con esta celda. Porque esa celda, estamos de acuerdo que tiene una fórmula, ¿cierto? Y para poder calcular esa fórmula, nosotros tuvimos que haber empleado cada una de las notas y cada una de las
ponderaciones. ¿Ya? Entonces, conjugando las notas y las respectivas ponderaciones, nosotros podemos obtener la nota final del estudiante. En la parte del resumen, ¿por qué es importante indicar la celda de resultados? Porque cuando te genera el resumen, te va a calcular cuál va a ser la nota final, suponiendo que estamos modificando cada uno de los valores de los escenarios. En la parte de celda de resultados, seleccionamos H67, y damos a aceptar, y ustedes van a ver que se nos va a crear una nueva hoja si es que el Excel no se me cae. Ahí está. Perfecto. Les quedó una hoja como esta, ¿no? ¿Se fijan? En color morado tenemos valores actuales. Acá dice F69, F70 y F71. Actual, optimista, realista y pesimista. ¿Se dan cuenta? Los mismos valores que nosotros, esos mismos valores que nosotros teníamos en esta tabla, el Excel fue capaz de proyectarlos a estos. Y te va a decir, tu nota final va a ser un 3,4 en el escenario actual, en el escenario optimista va a ser un 6,4, en el realista un 5,4 y en el pesimista te va a dar un 4,5. ¿Qué pueden hacer ustedes con esta tabla? Esta tabla perfectamente se puede utilizar como una tabla de resumen, ¿ya? Porque ese es el propósito. Donde dice celdas cambiantes, aquí en vez de decir celdas cambiantes, podría decir, por ejemplo, calificaciones. Lo pueden cambiar perfectamente. Aquí podemos colocar, por ejemplo, controles, porque obviamente F70 es un título muy poco claro. TEAS, examen, y donde dice celda de resultados, fíjense por favor que dice nota-final. Nota-final corresponde con el nombre de la celda. ¿Ya? Si no lo quieren dejar con ese formato, le pueden poner aquí simplemente final, y ahí tienen entonces los resultados que les va a entregar esta herramienta. Les quiero proponer como ejercicio así de tarea, inocente tarea. Que hagan de nuevo este mismo ejercicio, que descarguen de nuevo esta guía desde las hojas en blanco y que en lugar de referenciales como F69, F70, F71, que ustedes le coloquen nombre a esta celda. Que esta celda, en vez de llamarse F69, que obviamente no dice nada, ustedes le pongan controles. Que a esta celda le pongan tareas. Y que a la celda de abajo le llamen examen. ¿Para qué? Para que ustedes puedan visualizar cómo, para que ustedes puedan ver que cuando vayan a crear de nuevo los escenarios desde cero, en vez de preguntarte a ti, F69 te diga, por ejemplo, controles, tareas, examen, para que sea más fácil comprender lo que el Excel les quiere pedir. ¿Ya? Ojo, todas las tareas que yo voy dando, cuando les digo, por ejemplo, ya, hagan este ejercicio, que si yo, y envíenmelo mañana en la mañana, una cosa así, todos esos ejercicios, de alguna forma llevan décimas para el certamen 2 y en este caso para el examen. Así que aparte de la tarea que les voy a dar, esto les va a servir para el examen. ¿Ya? Obviamente no son así 40 décimas para el examen, pero esas tareas chicas te van sumando. ¿Ya? Hay compañeros suyos que incluso ganaron 15 décimas para el certamen 2, con las tareas que yo fui dejando. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes los trabajen. ¿Ya? Y que también revisen su certamen 2. Chicos, yo en este momento voy a finalizar la grabación del video, pero les voy a pasar la lista. Y con eso finalizamos la clase.